Y ahora Aleluya, con nosotros, nuestro pastor Daniel. aleluya. Gloria a Dios. Bueno, faltan algunos hermanos hoy, incluso faltan algunos niños. Hay que estar orando porque pues son tiempos difíciles, hay personas que están con compromisos laborales que se incrementan para estos días y es entendible la temporada, pero hay otros factores también de orden más espiritual que hace que la gente no venga y es donde uno tiene que como iglesia estar orando los unos por los otros. ¿Quién dice amén? Es importante eso, hermano. Los chicos, fíjense que hoy habían solamente 3 pequeños. Y ellos también necesitan ese apoyo de oración, esa cobertura de oración, porque para un niño, aunque es niño, no es tan sencillo pasar acá. Ahí se comienza a ver los perfiles también de lo que va a ser más adelante. Y cada niño tiene sus propias luchas para pasar acá. Y hay que irlos formando de alguna manera. Pero nos alegramos de que los niños pasen, porque siempre habrá una representación infantil. Y eso es importante. Los jóvenes, adolescentes, chicos pueden subir a su encuentro con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les va a hablar hoy, el Señor les va a hablar hoy. Siempre estarán allá ministrados por la gracia y el poder del cielo. Amén. Saludamos a quienes nos ven, nos están viendo en este momento. Hay un grupo que está conectado, a quienes más adelante nos escucharán. Y ya me han preguntado y se estarán preguntando, ¿dónde está la pastora Elizabeth? ¿Dónde está mi mamita? Nos está viendo en este momento. Mami, hola, ¿cómo estás? No, ella envía un saludo, se excusa y envía un saludo. Está en este momento asumiendo una responsabilidad con el conjunto, está en una reunión de asamblea extraordinaria. Entonces ella está velando por los intereses económicos de la familia allí en la asamblea extraordinaria, para que no se tomen de pronto decisiones inapropiadas. Está allí pendiente también. A ella le gusta estar en esas, a mí no me gusta estar en las asambleas. A Elizabeth sí le gusta estar en las asambleas. Listo. Nos ponemos de pie y vamos a la palabra, por favor. Nos vamos a ubicar en Romanos. Continuamos hoy estudiando Romanos en el tema de la desgracia, la gracia y salvación. Este es el estudio número 9 de Romanos. Número 9. Esto es un enfoque evangelístico de Romanos. Lo llevamos ahí lentamente. No se trata de correr, se trata de consolidarnos un poco en el conocimiento y entendimiento mejor de la palabra. El título del mensaje de hoy es El poder del Evangelio. ¿Cómo es el título hoy? El poder del Evangelio. Bajo ese título vamos a enseñar en esta mañana. Y estamos en Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 16, dice la Escritura en estos términos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le voy a pedir el favor a Yubicet que vaya tomando un micrófono y tan pronto terminemos la lectura, Yubicet va a orar por la palabra. Amén. Dice la Escritura así, Romanos 1, 16. ¿Estamos ahí todos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor soberano. Delante de ti estamos, Señor, como iglesia, delante de tuyo, mi Rey. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu palabra, Señor, sea entregada, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor.
Que no sea nuestro pastor hablando, Señor, sino que seas tú, Rey de gloria. Él está detrás de la cruz de Cristo, Señor. Coloca tus palabras en su boca. Señor soberano, derrama sabiduría, Señor, a tu iglesia, a nosotros como tu iglesia, Señor. Danos entendimiento, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales, Señor. Llévate toda venda, toda ceguera hoy, toda distracción, Señor soberano, hoy sale de nuestras vidas. Papito Santo, que tu Espíritu Santo hoy se entrone en medio nuestro, como siempre, Rey. Te damos gracias, Padre, por la palabra que hoy será entregada, Señor, porque saldremos diferentes, Señor soberano, en el nombre victorioso de Jesús. Amén. Amén. El estudio anterior, hablando de que no me avergüenzo del Evangelio puntualmente, enfocábamos ese tema. Y de alguna manera decíamos que sin darnos cuenta muchas veces actuamos como si nos avergonzáramos del Evangelio. Y a veces de verdad uno actúa de esa forma y no cae en cuenta que está negando el Evangelio. Verbo y gracia. Aunque los medios digitales hoy día facilitan bastante el acceso a la Escritura, hoy en el celular tenemos una aplicación y la aplicación podemos tener cualquier cantidad de Biblia, ¿no? En los idiomas que uno quiera. Y si en español podemos tener 15, 20, 30 versiones en castellano y todos los recursos para comparar y hacer buscar muchos elementos de apoyo allí. Pero ¿han notado que de un tiempo para acá ya prácticamente no se ven las Biblias físicas? Pocos se ven, poca gente. Incluso muchos salen de la casa y van para la iglesia y si traen la Biblia la traen como al escondido. Yo he visto gente así. O en una bolsa. ¿Por qué? Ese mensaje está transmitiendo algo. Esa acción transmite un mensaje, perdón, para ser más claros. En el fondo hay una vergüenza. Porque si le ven la Biblia, y ojalá sea grande como la de Henry, no falta el vecino o la vecina, otra vez para la iglesia, a llenarle la panza al pastor con sus diezmos. Y la gente no quiere ser confrontada. La gente no quiere ser avergonzada. Pero permítame decir que uno no se avergüenza por lo que el otro dice. Uno se avergüenza por lo que uno recibe. El otro puede decir, como dicen popularmente, hasta misa. Pero si a mí me resbala, no es conmigo, yo estoy bien en mi carácter, que diga lo que quiera. Yo no me ofendo ni me siento mal. Pero si tengo alguna situación en mi interior, en mi conciencia, un carro que está por allí, obstaculizando allí. Qué pena, excúsenos vecino, por favor. Bueno, afortunadamente es un vecino correcto, decente, no. Hay otras partes donde llegan de otra manera. Bueno, ese es un buen ejemplo. Nos estima, por lo menos, eso está bien, ¿no? Respetuoso. ¿En qué estábamos? Se me fue la palabra. Bueno, el hecho de llevar una Biblia al escondido me está diciendo que en el fondo yo estoy con una inseguridad. No quiero confrontar a la gente, no quiero ofender a la gente. Y es que mi vida de creyente va a confrontar a la gente aunque no querramos. Aunque no querramos. Verbo y gracia para esta temporada de Navidad. Uno se encuentra con la familia. Normalmente todos tenemos encuentros familiares, ¿verdad o no? Y casi siempre uno se encuentra con familia que no es creyente. Y por lo regular no falta quien tenga licor ahí. O quien esté recordando a los hispanos y a la villa y a los vallenatos y tal cantidad de cosas. Sucede. ¿Por ese hecho vamos a hacerles el feo? O si nos invitan a un trago, nos lo vamos a tomar porque para llevarle la corriente, para que no se ponga bravo.
No es cuando uno testifica, hermano. Es cuando el carácter no debe aflorar. Es cuando uno debe decir, no, hermano, gracias. Usted se lo quiere beber, bébaselo. Yo no bebo. Recién convertido recuerdo que en algún momento me encontré con amigos de aquellos del mundo y estaban bebiendo. Entonces me dice uno de ellos, Daniel, mire, y me pasó una cerveza. Le dije, no, hermano, yo no bebo, ya pasó esa época. Hermano, que no se quede que usted es nuestro amigo. Ya no bebo, hermano, sencillamente ya no bebo. Si no se la bebe, se la echo encima. Le dije, vea, hermano, me la puede echar encima si quiere, no hay problema, tranquilo, no vamos a pelear por eso, pero va a derramar su plata en mí, no hay problema. Yo voy a la casa y me baño y lavo la ropa. Sigo siendo el mismo, hermano. Y usted perdió su plata. Si usted la disfruta bebiéndosela, bébasela, hermano. No la desperdicie conmigo. Que pase buena tarde y hasta luego. Ya, se acabó, hermano. Cosa rara, no me volvieron a llamar para nada, no volvieron a visitarme ni me saludan. Ya no son mis amigos. Uno tiene que marcar diferencia. Amén. Uno debe evidenciar lo que es. Por eso uno no se avergüenza del Evangelio. Esta afirmación de Pablo es bastante contundente, dura, en un entorno social muy difícil, que era en aquel entonces ese mundo romano. Y no es nada diferente a lo que hoy nosotros vivimos. Ahora, la segunda parte del versículo, el segundo segmento del versículo, vamos otra vez a Romanos. Romanos 1. Hoy tal vez no hayan muchos pasajes bíblicos de apoyo, pero el Señor va a fluir con un mensaje. Dice ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio, y hay una razón para que no se avergüence del Evangelio. Pablo expone una razón. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Eso lo decimos con una facilidad pasmosa. Eso lo declaramos de una manera cotidiana. Eso lo conocemos desde que llegamos a la iglesia por primera vez. Eso rapidito lo recibimos en el discipulado, en el 1, 2, 3 de la vida cristiana. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y se repite y hemos escuchado prédicas y enseñanzas, seminarios, etcétera, 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 etcétera. Porque es poder de Dios para salvación. Pero entendemos lo que quiere decir Pablo cuando dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Entendemos eso? ¿O repetimos como loritos? Hay que entender, el Evangelio no es un conjunto de ideas. Atención a lo que voy a decir. El Evangelio no es un conjunto de ideas. El Evangelio no es un código moral. El Evangelio no es una lista de principios y valores. El Evangelio no es una declaración de ética. El Evangelio no es una presentación de buenos deseos. El Evangelio no es una manifestación pública de un comportamiento ideal. El Evangelio es el poder de Dios omnipotente en acción, liberando al mundo de pecado. Y hay una diferencia notoria contra el contexto humano. Poder de Dios. ¿Por qué era necesario el poder de Dios para salvación? Génesis 6, 5, 6 dice lo siguiente. ¿Quiénes estuvieron conectados ayer a la clase? Ayer la clase en el Instituto Bíblico de Doctrina de Pecado, la que yo enseñé, fue algo muy especial. Yo hacía días no enseñaba bajo la unción del Espíritu Santo en esa manera. Porque ayer el Espíritu Santo estaba ministrando, que Yubicel me desmienta. Fue algo especial como el Espíritu Santo ayer fluyó en esa enseñanza. Me decía la pastora, la copastora de una iglesia en Puerto Rico que estudia en Puerto Rico, República Dominicana, UJ en Dominicana. Ella estudia con nosotros en Santo Domingo. Y estaba conectada ayer. Y cuando le solicité una lectura, me dice, nos estamos volviendo a convertir, pastor.
Así, ¿o no dijo así? Nos estamos volviendo a convertir, pastor, con su palabra. Porque yo les recomiendo que escuchen esa enseñanza. Hablando del pecado, de la doctrina del pecado. El Señor habla al corazón, hermano. Porque es uno de los temas que poco se aborda, y si se aborda de una manera tangencial como por cumplir. Pero mire, Génesis 6, 5 y 6, como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Mire lo que dice la Escritura. Y vio Jehová, ¿estamos ahí? Génesis 6, 5, 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio Jehová, ¿quién? Dios soberano. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde lo más íntimo del hombre, lo que tenían era mal. Concebían mal, practicaban el mal. Contrarios a Dios plenamente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ayer explicaba que esa palabra arrepintió que usa la Reina Valera no es la traducción más apropiada, porque el original hebreo que se usa allí se puede considerar como un arrepentimiento, pero no es la aplicación apropiada. Es un dolor profundo lo que sintió Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que Dios no se arrepiente. Por eso es importante hacer la aclaración. Otras versiones usan otras expresiones, como se dolió en su corazón, ahí mismo lo transmite, se dolió en su corazón. Sintió profundo dolor Dios de la conducta del hombre. Consecuencia del pecado y de haber sido expulsados de la gloria de Dios, porque fueron expulsados de Edén. Recuerden que la palabra dice que en Génesis dice que el Señor echó a Adán de Edén. ¿Dice o no dice eso? Los despidió, los sacó. Y en Romanos dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre entró en una fase de muerte en tres connotaciones: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. En esa condición está el hombre sin Cristo. En esa condición está la humanidad sin Cristo. En esa condición está todo aquel que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. En esa condición está todo aquel que no ha nacido de nuevo. Hermano, mi papá no ha nacido de nuevo. En esa condición está. No sea duro, es mi papá. En esa condición está espiritualmente alejado de Dios, muerto en delitos y pecados y condenado. Necesita salvarse. ¿Cómo? Confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, recibiéndolo y reconociéndolo como tal. Estando en esa condición el hombre, sin poder hacer nada por sí mismo, imposibilitado de hacer algo por sí mismo, muerto en delitos y pecados. Con vida física, biológica, sí, pero espiritualmente muerto, alejado de Dios. Con un destino de muerte física y después un destino de muerte eterna en el lago de fuego. En esa condición, en ese estado, estábamos todos nosotros sin Cristo. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios para salvación. Porque solamente el poder de Dios para salvación saca a alguien de allá para salvación, para vida eterna. Y le da vida a un muerto espiritual. Solamente el poder de Dios. Y ese poder de Dios tiene una característica: obra el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien está actuando ahí. Nosotros no podemos negar que el Espíritu Santo es el autor de esa manifestación de poder del cielo. Porque es el plan divino que a través del Espíritu Santo se manifiesta el poder de Dios. ¿Cómo estaban las aguas en la creación? ¿Cómo estaba la creación? Desordenada, ¿cierto? Y el Espíritu se movía sobre ellas, ¿verdad? ¿Y quién le dio orden? El Espíritu Santo, por el poder, por la palabra del Dios eterno. Así estábamos nosotros, desordenados. Porque el Evangelio no es un relato acerca del poder de Dios. Ojo con lo que voy a decir. El Evangelio no es un relato solamente acerca del poder de Dios. El Evangelio es el vehículo mismo a través del cual el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, se manifiesta para salvación. Nadie puede decir que va a ser salvo si no escucha el Evangelio.
El poder de Dios, la manifestación, la obra del Espíritu Santo no se puede activar si el Evangelio no es promulgado, no es expresado, no es emitido. Si la gente no escucha el Evangelio, y escuchar el Evangelio es hablar de Cristo y de su obra sustitutiva en la cruz para salvación. Hermano, la gente no se va a salvar. El Espíritu Santo no va a obrar si usted le está hablando a la gente de carro, casa y beca. Si le está hablando de pactos, de siembras, de cosechas de esa naturaleza, no se va a salvar nadie. Si usted solamente le está diciendo que Dios lo va a sanar y le va a liberar el negocio de la quiebra, no, tiene que hablarle del pecado y de su condición sin Cristo, condenación eterna, para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ahí donde está el poder de Dios actuando para salvación como evangelio. Y el Espíritu Santo se está moviendo ahí. Es el Espíritu Santo quien toma el mensaje del evangelio y actúa en ese propósito divino para crear vida espiritual en alguien que está muerto espiritualmente. Ahí es cuando llega el nuevo nacimiento. El poder del evangelio se manifiesta y se evidencia plenamente con el nuevo nacimiento. Esto es trascendental. Trascendental y con efecto eterno, porque muchos están engañados. Les voy a contar no una anécdota, un testimonio. Yo no cuento anécdotas casi, siempre testimonios. Un grupo de estudiantes de un seminario bíblico van a una región determinada, enviados por su pastor titular, a una práctica ministerial. Ya están terminando el seminario y deben ir a una región a apoyar un trabajo evangelístico en unas iglesias locales, como aquí se hace también, ¿cierto? Se suele hacer. Y va el grupo de estudiantes a hacer una práctica a esa región. Llegan a la iglesia local y se ponen a la orden del pastor y desarrollan el trabajo. Llega el domingo y el pastor, muy condescendiente, muy formal, muy agradecido, les dice a los muchachos: bueno, ahora uno de ustedes va a predicar porque ustedes han hecho un trabajo muy, de verdad, fructífero, excelente. Uno de ustedes va a predicar. Los muchachos se reúnen y ¿qué va a predicar? ¿Quién de nosotros aquí? Cuando de pronto, bueno, usted predique, hermano. Pepito, predique. Yo, sí, Pepito, predique usted. Pepito dice: bueno, voy a predicar. Pepito, eso le dicen el sábado. Se va por la noche Pepito, se arrodilla y comienza: Señor, ¿qué voy a predicar? Es la primera vez. ¿Yo qué predico, Señor? Y de pronto el Espíritu Santo le dice: recuerda lo que tu pastor predicó tal día. El pastor predicó de nacer de nuevo y de la salvación. Bueno, comenzó a revisar, a recordar y preparó el mensaje. Hizo un bosquejo, llega el otro día el muchacho y empieza a predicar. Romanos 1, 16, 17. Y empieza este hombre a predicar, a ministrar la necesidad, la condición del hombre sin Cristo, la necesidad de nacer de nuevo, el poder del evangelio para salvar. Y el Espíritu Santo empieza a fluir, a fluir, a fluir. Llega el momento del llamado. ¿Quién quiere ese poder de salvación? ¿Quién desea reconocer a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quién viene aquí al altar a postrarse ante Dios, someterse a Dios y hacerse hijo de Dios por el poder de la... ¿Qué? ¿Quién cree que fue el primero en pasar? El pastor local. Y dijo, en lágrimas, digo: yo no sabía que necesitaba nacer de nuevo hasta hoy que escucho ese mensaje. Pastor, no sea tan extremo, tan realista. En muchas partes sucede eso. Hay que nacer de nuevo, hermano. Ahí donde se ve el poder de Dios, del evangelio, y se evidencia en las vidas. Se evidencia en la forma de hablar, se evidencia en la actitud, en la conducta, en el comportamiento, se evidencia en el compromiso, se evidencia en eso que está por dentro que nosotros no podemos explicar, pero que nos levanta temprano para ir a la iglesia. Se evidencia en eso que nosotros no podemos explicar, pero sabemos que sucede, que nos despierta a la 1 de la mañana, como me sucedió a mí, que a la 1 ya estaba despierto. Yo sabía que necesitaba levantarme, a orar y a mirar, a revisar el mensaje. Se evidencia porque uno está temprano y quiere llegar allí a preparar las cosas del servicio, a servir, a honrar al Señor, a aplaudirlo, a decirle: te amo, Padre, a alabar, a adorar y ante todo a sentarse a recibir el mensaje, porque sabemos que es palabra de Dios que nos edifica y levanta.
Ese es el poder del Evangelio. Hay que asegurarse de nacer de nuevo. Para salvación. La salvación. ¿Salvarnos de qué, pastor? Bueno, de la ira de Dios inicialmente. ¿Cómo así si Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de amor? No se le olvide que Dios es justo. Dios es justo y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Dios no puede pasar por alto a quien le ofende a Él. Toda acción que vaya en contravía a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la instrucción divina, es transgresión de la palabra. Y se está ofendiendo a Dios. La dimensión del pecado, la dimensión del pecado se establece porque el ofendido es Dios. Dios, 3 veces santo. De los atributos de Dios, solamente hay uno que declara 3 veces: santo, santo, santo. La palabra no dice que Dios es poderoso, poderoso, poderoso. La palabra no dice que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. La palabra no dice que Dios es amor, amor, amor. La palabra enseña que Dios es santo, santo, santo. Y ese atributo engalana a todos los demás. Por eso la Escritura dice: sed santos como yo soy santo. Apartados para una conducta íntegra en el temor de Dios con la presencia del Espíritu Santo. Entendiendo esto, sabemos que Dios actúa en consecuencia a los actos de las personas. A cada quien le da lo que le corresponde según su conducta. No le da más ni le da menos. El único juez justo se llama Dios. Liberación de la ira. Porque hay un momento en que la ira de Dios va a descender. Va a descender. Y se va a evidenciar. Por eso la iglesia será rescatada en el arrebatamiento. Por eso está la promesa para los suyos. Los tomaré a mí mismo. Los sacaré. Porque la ira de Dios va a descender sobre este mundo, sobre los habitantes de la tierra. Porque ofendieron a Dios. ¿Cuál es el pecado? Rechazar la luz de vida, la luz que vino del cielo. Rechazar a Jesucristo. Ese es el pecado. Juan 3:16 al 18 lo declara. Rechazar la opción de vida. El Evangelio. La opción de vida que es para todos, sí. Porque Cristo murió por todos en la cruz. Abrió sus brazos para que se los clavaran también, pero es una simbología clara que estaba diciéndole al mundo: aquí estoy, ven a mí, a todos. Pero lo hace efectivo solamente el que lo cree, el que lo acepta, el que lo recibe, el que se humilla ante él. Nadie más, aunque todos lo puedan conocer, aunque todos sepan de ello, pero si no lo hace suyo, si no lo acepta por la fe, entonces no puede ser hijo de Dios, no puede nacer de nuevo, no puede ser salvo. Entonces no hay poder del Evangelio ahí para salvación. El poder del Evangelio para salvación se activa solamente si la persona dice: sí, Señor, te reconozco. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Pecado, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, herencia le harán. Justicia por la obra de la cruz. Juicio porque hay condenación. Nos convence de esa realidad, pero nosotros tomamos la decisión final: lo acepto o lo rechazo. Pero muchos vienen a la iglesia y aparentemente lo han aceptado y son mentirosos y creen que están bien y están mintiéndole a Dios.
No por estar en una iglesia sentados somos salvos ni vamos al cielo. Mentiroso el diablo si hace creer eso. Porque Jesucristo no está buscando sino un solo grupo de personas. A la iglesia llega mucha gente. Y mucha gente escucha el mensaje. Multitudes escuchaban a Jesús, ¿verdad o no? Unos pocos se salvaron. Solo 12 eran sus discípulos. Y aún uno de ellos se perdió para que se cumpliesen las escrituras. Multitudes escuchaban a Jesús y multitudes seguían a Jesús. Pero el mismo Señor les decía, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y cuando los confrontaban comenzaron a irse. Y le dijo a los suyos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También? Y Pedro allá, no Señor, no, Señor. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Él sabía dónde estaba. Solo Él tiene palabra de vida eterna. Salvación, poder de salvación. Multitudes escuchan el mensaje, multitudes siguen a Jesús, multitudes se identifican con Jesús porque fue un gran profeta. Multitudes avalan a Jesús porque fue un gran hombre. Multitudes exaltan a Jesús porque ese hombre fue a la cruz. ¡Y qué tremendo! Todo esto es falso. Porque solamente son parte de la casa de Dios, hijo de Dios, los que reconocen a Jesús como hijo de Dios, que fue a la cruz, acto sustitutivo, entregó su vida por mí, se dejó clavar por mí, se dejó colocar una corona de espinas por mí, entregó su vida por mí para darme vida a mí. Por eso lo reconozco, lo acepto y lo reconozco como Señor y Salvador, porque su gracia reveló la obra de la cruz en mí para única oportunidad de salir de condenación a vida eterna con Él en el cielo. Entonces los pocos que lo reconocen son los que tienen sus nombres registrados en el libro de la vida y han nacido de nuevo. Ahí está el poder de salvación del evangelio. Es la salvación de la ira de Dios, la liberación de la ira de Dios, porque cuando venga la gran tribulación, el cielo se va a abrir en castigo a la humanidad y el mismo día lo va a hacer cantidad de desastres en la tierra durante los 7 años de la gran tribulación. 7 años literales. Los creyentes, porque aún se predicará el evangelio, 144,000 sellados y los 2 hombres que están allí liderando estarán predicando el evangelio, ellos van a morir. Los 144,000 serán decapitados y los que crean en Jesucristo, la inmensa mayoría van a ser decapitados en esos 7 años. Eso dice la Escritura. Muy pocos pasarán con vida al milenio. Pocos. Y de Israel pasará solo un remanente, dice la Escritura, un remanente. Y el evangelio es tan poderoso, que aún dice la Escritura en Apocalipsis 14:6, si estoy bien, que aún los ángeles del cielo estarán proclamando el evangelio para salvación. Los ángeles vendrán a predicar para salvación. Porque lo que Dios desea es que se salve la gente, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la salvación, la liberación de la ira de Dios. Y hay una salvación integral que el Señor está presentando con el poder del evangelio para salvación. Y empieza por la justificación. ¿Quién justifica a quién? Dios justifica a quien es salvo. Lo declara justo sin merecerlo. ¿Verdad o no? Lo declara justo. Después de esa gracia reveladora del poder para salvación, hay una declaración de justificación. Eres justo. Y somos justos ante Padre porque estamos en Cristo. No porque nosotros seamos muy merecedores de lo... No, porque estamos en Cristo. Y eso libera de la culpa y la pena del pecado. Por eso Romanos 8:1 dice lo que dice. Porque no hay condenación. Eso declara Romanos 8:1. Después de esa justificación viene la santificación. Ese proceso de vida en que día a día estamos mejorando,
en nuestra conducta. Entendiendo que estamos en un mundo de confrontación, entendiendo que estamos en un mundo de batalla, entendiendo que estamos librando la buena batalla de la fe. Vamos a Apocalipsis 22:11. De Apocalipsis dice así. Dice 22:11 de Apocalipsis lo siguiente. Lo está declarando Juan que vio, viajó al futuro, el Señor lo llevó a futuro. ¿Qué viajes del tiempo? Juan viajó al futuro, hermano. Porque él vio, dice, él viajó al futuro, hermano. Eso sí, claro. Dice la escritura en Juan 22, en Apocalipsis 22:11. Atención. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, atención, mire, y el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Qué es practicar la justicia? Viva el evangelio todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Siga creciendo en la santidad. Todavía. La palabra que se repite es todavía, todavía, todavía. Quiere decir que falta poco, que hay un final. Hay un punto de cierre. Hay un tiempo por cumplirse. Y entonces lo que el Señor está diciendo, mire, el que es injusto y el que es inmundo, siga haciendo lo que le corresponde como injusto y como inmundo. Pero el que es injusto e inmundo, haga lo que le corresponde. Pero el que es justo y santo, haga también lo que le corresponde. Porque habrá un punto de cierre y cada uno va a recibir su pago. ¿Me estoy explicando? El que es injusto e inmundo, ¿para dónde va? Para el tribunal del trono blanco, final del milenio. El que es justo, santificado y que se consagra al Señor y obedece al evangelio, va a estar en el tribunal de Cristo a recibir las recompensas. Porque no pierde su salvación, sencillamente va a recibir recompensas o a perder recompensas, depende de lo que haya hecho. ¿Me estoy explicando? Entonces el Señor nos está diciendo que el poder del evangelio justifica, santifica y es una liberación clara para llegar a la glorificación. ¿Cuándo es la glorificación? Cuando estemos en el cielo. El poder del evangelio para salvación tiene esos pasos, los estoy resumiendo, después en Romanos los estaremos ahondando. Justificación, santificación, glorificación. Eso se da solamente por la gracia de Dios y la manifestación y la obra del Espíritu Santo, evidenciando el poder del evangelio. Eso no es obra de hombres. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios y su Espíritu Santo. ¿A quién va dirigido esto? Entendiendo, el evangelio es el poder de Dios para efectuar esas tres fases que estamos diciendo de salvación, ¿ok? Pero ¿a quién va dirigido esto? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. No todo aquel que ve. No todo aquel que escucha, no, a todo aquel que cree. Y entonces ese creer está asociado estrictamente con la fe para salvación. La fe que se activa, se evidencia, la fe que lo mueve a uno a reconocer y aceptar al Señor. Una fe como instrumento receptor. Esa fe que lo lleva a uno a levantar los brazos y decir, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Esa fe que lo lleva a uno a hacer esto y decir, Señor, sin ti no puedo vivir, te necesito. Esa fe que me llevó a mí a arrodillarme y decirle, Señor, necesito arreglar mi vida espiritual antes de cualquier otra cosa. Ayúdame, Señor, porque sin ti nada puedo hacer.
Me arrodillé y le dije eso al Señor. Yo apenas llevaba 2 días de haber estado en la iglesia y de haber dicho sí al evangelio. Pero sabía que necesitaba de un Dios todopoderoso, de su gracia. Y el Señor extendió su mano. Y me cogió y me levantó y me dijo: mi hijo eres tú, en ti tengo mi complacencia. Me abrazó, como lo hizo con todos nosotros, aleluya. Así lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y así lo va a hacer con todo aquel que venga a su presencia. Porque Él extiende su mano. A Él no le da pena meter su mano y dirigirla hacia el lodo cenagoso. A Él no le da pudor por el olor naufragante que de allá, ese olor nauseabundo, no. Él extiende su mano y nos saca de la inmundicia. Nos lava con el agua de vida. Nos da vestiduras de salvación. Nos pagó por nosotros para sacarnos de la condición de esclavos. Pero no nos manda ya a nuestra aventura, sino que nos recoge y nos abraza y nos constituye en hijos y nos da dignidad de hijos y nos establece en su casa, aleluya. Poder del cielo para salvación, poder del cielo para vida eterna, poder del cielo para identidad con Cristo, poder del cielo para identificarnos con Cristo, poder del cielo para vivir en Cristo, aleluya. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y ahí está la fe. Y la fe no sale de mí, no sale de ti. La fe la puso el mismo Dios como gracia y amor con cada uno de nosotros. Él está con el paquete completo. El canal de salvación es la fe. La fe no es una obra meritoria que nos haga dignos de la salvación. Nunca. No. La fe es la mano vacía de nosotros como pecadores, que levantamos para recibir un regalo de vida eterna. Es un acto de confianza absoluta en Él. Y es una determinación de renunciar al mundo, porque está el arrepentimiento presente. La fe para salvación a todo aquel que cree. Lo lleva a uno al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y es cuando uno sabe que ha nacido de nuevo y ese arrepentimiento lo hace a uno hacer esto. Y va para allá. Como cordero al matadero. Y va para allá. Sometido por el yugo de esclavitud del pecado. Y va para allá en medio de un mundo perdido. Pero llegó el mensaje de salvación, llegó un mensaje de vida, llegó una luz en medio de las tinieblas y me hizo voltear así y abrí mis ojos, abrimos nuestros ojos y vimos una luz, una salida en el túnel. Hay una luz al final del túnel, hay una esperanza de vida eterna, hay una salida, hay un camino que se llama Cristo, y de ir para allá giramos 180 grados de la mano del Espíritu Santo y empezamos a correr hacia Cristo, y no paramos de correr a Cristo, corremos con Cristo y seguimos a Cristo, seguimos a Cristo, seguimos a Cristo, con nuestra mirada puesta en el autor de la fe y la salvación, aleluya. El poder de Dios para salvación. Ahí está la fe en acción que nos mueve a mirar al Maestro y nos mueve a buscarlo y nos mueve a decirle: Señor, te necesito. Y vemos la respuesta del Padre, vemos la respuesta y manifestación del Hijo, vemos la gracia del Espíritu Santo. Lo vemos, lo vemos, lo vemos. Les podría testificar muchas cosas. Lo vemos, lo vivimos, lo percibimos. El evangelio está presente. Un acto de confianza con Él y una renuncia con el mundo. Me divorcié del mundo, me distancié del mundo. Y es tan contundente eso. Es tan contundente esa situación. Por eso nacimos de nuevo. Por eso nacimos de nuevo, hermano. El Señor no nos maquilló como quien coge pintura. O coge esto, le echa lija, le echa resane, le vuelve a echar lija, lo pone bonito y después pintura. 3, 4 manos de pintura y lo lindo que se ve. El Señor no maquilla nada.
el Señor hace de nuevo una buena obra. Ese poder de Dios es el dinamis del origen griego. Y se ha malinterpretado. Porque el dinamis dice que es como el poder de la dinamita. Eso es una aplicación, pero no cabe aquí como teológica. Es poder de Dios, sí, para deshacer todas las obras del diablo, para deshacer al hombre viejo, para destruir todo lo viejo, sí, pero para hacer nuevamente, para levantar nuevamente, para regenerar, para crear nuevamente y para potenciarlo a uno en el camino de vida eterna con la guía del Espíritu Santo. Ese es el dinamis de Dios. La dinamita cuando explota destruye todo. O vaya allí a Puente Aranda. ¿Cómo quedaron esos puentes después de la implosión? Vaya, mire. No, Dios pulveriza todo, pero Él crea algo nuevo. Una nueva criatura. Una nueva genética. Una nueva creación. Por eso 2 Corintios 5, 17 dice, porque, ¿cómo es que dice 2 Corintios 5, 17? ¿Cómo dice? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Hechas nuevas, no maquilladas. No maquilladas. Hechas nuevas. Todo aquel. En ese contexto en que Pablo está hablando, cuando dice todo aquel, revolucionó los oídos de la gente. Todo aquel está ampliando el espectro. Todo aquel quiere decir que no hay barreras de etnia, ni estatus social, ni condición económica, ni educación, nada, mérito moral. Todo aquel que recibe el evangelio tiene entrada a la patria celestial. Todo aquel que lo escucha y lo recibe. Alto, bajito, blanco, negro, amarillo, cobrizo, lo que quiera. Todo aquel que recibe el evangelio. Todo el que recibe el evangelio. Está moribundo, está a punto de irse, recibe el evangelio, va para el cielo. Hasta apenas tiene 10 años y le quedan 95 porque va a vivir 105. Igual va para el cielo. Es que es multimillonario, es heredero de no sé qué, igual va para el cielo. Es que no tiene donde caerse muerto. O humanamente dicen que no tiene donde caerse muerto, va para el cielo igual. Es heredero del Dios también. Todo aquel que escuche el evangelio y lo reciba, va para el cielo. Está el poder de Dios ahí para salvación. Lo que pasa, hermano, es que hay que entender que el evangelio, ante la condición del hombre, el evangelio es universalmente necesario. Toda la raza humana necesita el evangelio. Todos. Ya que todos pecaron, Romanos 3:23 lo dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Herencia de Adán. Ah, hermano, pero es que yo qué tengo que ver con Adán. Ese man hizo cosas malas ante Dios. Allá él que se entienda con Dios. Yo no, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo chévere, yo. Ya con esas palabras ya es suficiente, hermano. Sencillamente ya está condenado. Por eso está condenado, hermano. Está peleando con Dios, hermano. Hay gente que cree que en su razonamiento humano, en su intelecto, en su filosofía puede pelear con Dios. Y Dios dice que todo el que es descendiente de Adán, a todos nosotros se nos imputó el pecado de Adán. Por ser descendencia de Adán, se acabó. Esa es la explicación del por qué Dios tuvo que engendrar a Jesús por poder del Espíritu Santo en María, para que no interviniera la genética del hombre, porque ahí es donde se transmite el pecado. El evangelio es universalmente necesario, porque todos pecamos. Y es universalmente disponible para cualquier persona. Yo no sé si aquí lo dije, pero hay 3 aspectos esenciales cuando se habla de evangelizar, cuando se habla de cumplir la gran comisión. Si no lo han notado, estamos hablando del cumplimiento de la gran comisión también.
Porque la gran comisión implica predicar el evangelio. Y hay 3 situaciones que hay que destacarse en el cumplimiento de la gran comisión. Número 1, toda persona, atención a lo que estoy diciendo, atención a lo que me están escuchando, a lo que me están viendo, toda persona en cualquier lugar del mundo, toda persona de Jesucristo para acá, toda persona tiene un derecho universalmente otorgado por Dios, y es escuchar el evangelio. Porque la obra de la cruz es universal. Hermano, pero es que están por allá perdidos en el Amazonas, ¿quién les va a predicar el evangelio? Dios se encarga de eso, usted no se preocupe, usted preocúpese por su salvación, hermano. Deja a los indígenas allá, que Dios se encarga de ellos. Que a mí una vez alguien me dijo, pero hermano, usted me viene a hablar a mí, ¿y qué pasa con los indígenas por allá en el Amazonas, hermano? A ver qué pasa. Esa gentecita, ¿quién le va a hablar? Hermano, preocúpese por usted. Es más, sálvese usted y va y le lleva el mensaje si quiere. Pero en este momento le estoy hablando es a usted, hermano. No se excuse con los indígenas, que de ellos se encarga Dios. Que la gente busca salidas olímpicas. Toda persona tiene derecho otorgado por Dios a escuchar el evangelio. Pero asimismo tiene una responsabilidad de Dios, tomar una decisión con el evangelio. O lo recibe o lo rechaza. Ahí se honra lo que está en Juan 3, 16, 18. ¿Lo recibe o lo rechaza? Número 2, todo creyente nacido de nuevo, ya entonces vamos a los que recibieron el evangelio, ¿verdad? Todo creyente nacido de nuevo, número 2, todo creyente nacido de nuevo tiene un derecho otorgado por Dios. ¿Cuál es el derecho, pastor? Ser discipulado. Eso lo dice Mateo 28, ¿verdad? Que los discipulen, que les enseñen todo. Y de hacer discípulos, enseñándoles. Entonces la persona que nace de nuevo tiene derecho a ser discipulado, a ser enseñado, para bautizado, etcétera, para que sea discípulo sólido. ¿Me estoy explicando? O sea, recibir una persona en la iglesia y después no discipularlo, dejarlo por ahí al garete, es un problema para uno. Uno debe responder por eso. No vas a contraer al hermano, al vecino a la iglesia. Hay que acompañarlo. Porque nosotros nos volvemos responsables ante Dios de esa persona. Por algo el Señor nos puso al pie de esa persona. Pastor, aquí le dejo a esta persona. ¿Quién lo trajo a la iglesia, hermano? Yo. Usted es el responsable ante Dios. Si Dios me quisiera poner a mí como responsable, me lo entrega a mí y yo soy el responsable ante él. Yo aquí soy responsable de enseñarle la palabra. Usted es el responsable de discipularlo, hermano, de acompañarlo, de estar atento con él. ¿Me estoy explicando? Es que es muy fácil. Pastor, ahí se lo dejo. ¿Y quién lo trajo? ¿Quién lo conoció? ¿A quién se lo presentaron? A mí. Y entonces, hermano, ¿quién es el amigo de esa persona? Yo. Entonces, ¿qué quiere? Haga su trabajo, hermano, porque usted también tiene el ministerio de la reconciliación sobre sus hombros. No hay aménes, ¿verdad? Bueno. Entonces, todo creyente nacido de nuevo tiene el derecho a ser discipulado. Y toda persona discípula, mire la secuencia, ¿sí se dan cuenta cómo es la secuencia? 3, toda persona que es discípulo del Señor, que es un discípulo de Cristo, tiene la responsabilidad de vivir el evangelio y cumplir la gran comisión, también predicando el evangelio. ¿Sí he sido claro con eso? Esos son esenciales de la gran comisión. Ahí donde se evidencia el poder del evangelio para salvación. Porque ¿cómo más van a conocer el evangelio si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar? ¿El que se fue convertido o el que no fue convertido? ¿Quién les va a predicar? El convertido. ¿Y quién les va a predicar mejor? ¿El que es discípulo o el que juega a ser discípulo? El que es discípulo. Tiene todas las credenciales y respaldo para hacerlo. Amén. Entonces, universalmente disponible para cualquiera que simplemente crea, que lo reciba, que lo acepte y esté dispuesto a seguir al maestro. Mire, lo voy a leer tal cual está aquí escrito. Escuche. Nadie está tan lejos que el poder del evangelio no pueda alcanzarlo. Nadie está tan lejos que el poder del evangelio no pueda alcanzarlo. Ahí está la gracia en evidencia. Hermano, es que mi tío vive por allá
en el Guaviare de Calamar para abajo, como a 3 horas en chalupa y volador, hermano. Entonces llega, hay una partecita que hay como una S, entonces para ahí, hay un puertico y uno se mete y camina como 6 horas, hermano, y llega donde hay un palo de mango inmenso, hermano, hay un palo de mango inmenso, y del palo de mango, hermano, hay una lomita y uno sube, pasa las lomitas y bajando hay otro río, lo más de bonito, y allá hay hermano, hay unos chigüeros espectaculares, hermano, sacan espectaculares. Y después de eso hay un puentecito hecho ahí por los indígenas, pasa uno el puentecito y allá al otro lado ve la casa de mi primo, hermano. ¿Y será que, hermano, él puede ser salvo? Déjeselo a Dios, hermano. O usted va y lo visita a ver, porque si conoce el camino también es porque ha ido. Nadie está tan lejos que el poder del evangelio no puede alcanzarlo. Y nadie es tan bueno que no lo necesite. Nadie es tan bueno que no lo necesite. Nadie es tan bueno que no lo necesite. Todos necesitamos del evangelio, hermano. El judío primeramente y después el griego. Dios prioriza ahí a su pueblo, los judíos. El pueblo judío, Israel, fue el pueblo seleccionado por Dios. Él quiso, así lo hizo, es su voluntad santa. Ellos primeramente. Ellos primeramente. Hay una primacía del judío. A ellos se les dio a conocer el evangelio primero. A ellos se les dio la palabra primero, la administración de la palabra. Hay un cierto favoritismo de Dios, sí, pero también hay un trato de Dios con ellos por rechazar justamente esa prelación que Dios les dio. Por eso ahorita están en un lapsus. Israel está en un lapsus mientras pasa el tiempo de la iglesia. Una vez el tiempo de la iglesia se cumple el tiempo de los gentiles y la iglesia sea arrebatada, se activa nuevamente el trato de Dios con Israel de forma directa. Durante la gran tribulación. Van a ser tratados como van a ser tratados. Pero mientras tanto, Dios los respalda, Dios los cuida y Dios se glorifica en ese pueblo. Hermano, nadie se explica todavía, militarmente hablando, ni aún los americanos se logran explicar, cómo es que Israel logró ir hasta Teherán, a 2.500 kilómetros de distancia, borrarle todas las defensas aéreas, y el país que más defensas aéreas tenía en ese recorrido era Irán justamente. Los sistemas antiaéreos más sofisticados generados en la Unión Soviética, en la Rusia, los S-400, esas plataformas sofisticadas, Israel se los borró del mapa, hermano, y metieron sus F-35 allá y hicieron lo que hicieron con Irán. Porque Donald Trump no permitió, si no lo sacaban, hermano. 12 días y fue suficiente. Y los mismos gringos no logran explicarse en cómo lo hicieron. Un dato adicional, los F-35, aviones furtivos de quinta generación, los más avanzados del mundo, construidos, desarrollados y construidos por los Estados Unidos, sí. Los tiene Israel, sí. Pero es que hay un dato curioso, Israel los mejoró. Ellos tomaron los aviones, sí, claro, está muy bien, muy bonito el avión, venga para acá, le metieron una tecnología de sexta generación con inteligencia artificial, con una cosa que los americanos no tienen. Y los F-35 de Israel hoy son los aviones más avanzados del mundo en ese tipo de aviones. Y los pilotos y las pilotos, porque Israel tiene muchas mujeres que pilotean esos aviones. Una mujer piloteando un F-35, hermano, de esa naturaleza. Sí las hay, y varias. No 2 o 3, varias. Ellos son los mejores pilotos del mundo. Ahí. Israel tiene lo que tiene. ¿Será porque Estados Unidos le ayudó o porque Dios está con ellos? Pues Dios está con ellos y usa a Estados Unidos, pero el que está ahí es Dios, hermano. Nadie más explica eso, hermano. Nadie se explica lo que pasa con Israel. Cuando uno lee la escritura, uno entiende la explicación y la respuesta. Dios está con ellos. Un alto comandante de los Estados Unidos hace poquito en una reunión importante, dijo, he visto la mano de Dios protegiendo a Israel. Así dijo, he visto la mano de Dios protegiendo a Israel, porque de verdad pasa. Irán mandó no sé cuánta cantidad de misiles supersónicos, hipersónicos, yo no sé qué cantidad de misiles, mandó misiles, mandó drones y mandó. Vea, hermano, cualquier otro país con esa cantidad, con ese ataque desaparece, hermano.
Desaparece, desaparece. Del 100% de drones y de misiles que mandó Irán, de cantidad de misiles que duraron más de 30 años desarrollando y perfeccionando, ni el 5% lograron impactar en Israel. Ni el 5% impactaron. Unos poquiticos lograron pasar la cúpula de hierro. Y esa cúpula de hierro que la generaron en Estados Unidos, la perfeccionaron con Israel, ¿es porque Estados Unidos se la dio o porque Dios está con Israel? Hermano, es que pongámosle sentido, hermano. Irán duró 30 y pico años perfeccionando sus hilos, su armamento nuclear, sus aviones, sus misiles, no sé qué cantidad de cosas. Llegó Israel de un momentito y ¡pim! Y llegaron los griegos y acabaron con todo cuando bombardeó aquel de los B2 Spirit. Se les acabó el cuento, hermano. Ahí vemos la mano de Dios. Ahí vemos la mano de Dios. Y lo que está pasando con Colombia es porque la mano de Dios está presente en este país. Porque en la medida que se sigan destapando situaciones, se siguen evidenciando semejante cantidad de cosas sucias, es porque Dios está permitiendo que se conozca para que el pueblo quite las vendas, destape los oídos y entienda que el camino no es por allá, es por acá. Porque Dios es bueno. Primeramente los judíos, después los demás, pero finalmente todos en uno solo, un solo cuerpo que se llama la iglesia, porque el evangelio nos une a todos en un solo cuerpo. El evangelio es el poder de Dios para salvación y para unirnos a todos en un solo cuerpo, la iglesia triunfante de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Henry, alabanza, por favor, pasen acá. La iglesia es la iglesia triunfante del Hijo de Dios. La iglesia no está vencida. La iglesia no está humillada. La iglesia no está menospreciada. La iglesia de Jesucristo es una iglesia triunfante. La iglesia de Jesucristo es una iglesia de la mano del Espíritu Santo que honra y adora a su cabeza que se llama Jesucristo. Por eso Cristo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Parémonos y adoremos, porque Cristo es el Señor, poder del cielo, el evangelio, poder de Dios para salvación, y a todo aquel que cree, Dios se glorifica en sus vidas. Amén. Por eso aquí exaltamos al Cristo vivo, porque Cristo es el Señor, aleluya. Amén. Aleluya, vamos a cantarlo. Aleluya. Cristo es mi Señor. Declarar al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Señor, vamos a la Cristo es mi Señor, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar.
de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Te alabamos, Señor. Dele ese aplauso fuerte. Estamos adorando al Rey de Aleluya. Reyes, Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Cristo es el Señor. No me da temor de confesarlo. No me avergüenzo de confesarlo. No me avergüenzo de decir que voy a la iglesia. No me avergüenzo de decir que soy creyente cristiano evangélico. No me avergüenzo de decir que soy hijo de Dios. Porque creo en el Evangelio y el poder del Evangelio. Creemos en el Evangelio, en el poder del Evangelio. Creemos en el poder de salvación del Evangelio. Y nos gozamos y honramos de ser instrumentos de Dios para llevar ese mensaje de vida eterna a tantos que lo necesitan escuchar y ver de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor. ¿Qué más podemos decir si no es gracias? Gracias por amarnos de eternidad a eternidad. Señor, en el día que despertamos, el abrir nuestros ojos y encontrarnos con vida, Señor, es un motivo de gratitud. Al terminar el día y saber que vamos a cama es otro motivo de gratitud. Siempre habrá razones para sumar a la lista de motivos para agradecer. Pero todo esto son añadiduras, Señor, porque hay un factor esencial por el cual damos gracias. Y es por el Evangelio que un día revelaste a nuestro corazón. Por habernos hecho, Señor, hijos e hijas tuyas. Hacernos parte de tu casa y constituirnos en hijos. Señor, el ser salvos, haber nacido de nuevo, es lo máximo que nos ha podido suceder. Por el efecto eterno que esto tiene, saber que estamos en la eternidad en ti y contigo, Señor. Gracias por las añadiduras y muchas más vendrán, Señor, aleluya, amén. Gracias por ellos. Pero en este momento queremos pedirte, Padre, que nos afiances en el Evangelio. Que nos consolides en el Evangelio. Que nos sigas revelando esa palabra viva en nuestro corazón. Que nos sigas guiando con tu Santo Espíritu para testificar de tu gracia y de tu amor, Señor. Y en todo lugar donde vayamos, donde tú nos guíes, donde tú nos establezcas, Señor, que la luz de vida en Cristo Jesús resplandezca en medio de las tinieblas. Ahí estamos como luz, Señor. Y que al hablar, Señor, de nuestra boca salgan las palabras que tú estableces que el otro ha de escuchar, que la otra persona ha de recibir para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Solo queremos honrarte a ti, Señor. Solo queremos glorificarte a ti, Señor, con nuestra vida. Guíanos, Señor, para que todo lo que hagamos sea de agrado ante tus ojos. Permítenos, Padre, ser receptores de otras personas que vean en nosotros tu gracia y tu favor.
y que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que nosotros vean al Padre de las luces. Padre, gracias por amarnos y gracias por enviarnos. Gracias por alimentarnos, por consolidarnos, por establecernos. Gracias por recordarnos el poder del Evangelio para salvación. Gracias porque un día lo escuchamos y por gracia tuya dijimos sí, te aceptamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos y todos ellos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu trabajando en cada uno de ellos, en sus corazones, con esta palabra cual semilla viva, Señor. Y la luz del Cristo vivo, el carácter de Cristo siga siendo moldeado en todos ellos, Señor, para alabanza tuya, Padre. Gracias, Señor, por sus vidas, por sus hogares, por sus familias, porque en cada uno de ellos hay testimonio de tu gracia y de tu favor, para alabanza tuya, Señor, para gloria tuya, Señor, para honra de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntese un segundo, por favor.